Artículo 130. En este artículo se nos habla que una vez autorizado el levante por la autoridad aduanera, se procederá a imprimir la declaración de importación donde conste el número de levantes de la mercancía. La persona deberá entregar la declaración de importación al depósito habilitado en el cual se encuentre la mercancía. Artículo 131. Firmeza de la declaración. La declaración de importación quedará firme transcurridos 3 años, que serán contados a partir de la fecha de presentación y aceptación, salvo que se haya notificado algún requerimiento especial. Cuando se haya corregido o modificado la declaración de importación inicial, se contarán a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración corregida o modificada. Artículo 132. Declaración que no produce efecto. Cuando no se haga constar en ella la autorización del levante de la mercancía. También cuando la declaración de la mercancía se presenta ante la DIAN con mínimo 5 días de anticipación, o cuando la declaración de corrección modifique la cantidad de mercancía, dejando de lado la descripción o modificación de la misma, cuando por un pago mínimo se hagan los tributos aduaneros, que son los tributos de ventas y derechos aduaneros. Artículo 133. Declaración de unidades funcionales. Cuando las unidades, elementos o componentes que constituyen una unidad funcional lleguen al territorio aduanero nacional en diferentes envíos amparados en uno o más documentos de transporte. Para someterse a una modalidad de importación, deberá declararse cada envío por la subpartida arancelaria que para la unidad funcional se establezca en el arancel de aduana o por la autoridad aduanera, según corresponda. En cada declaración de importación se dejará constancia de que la mercancía allí descrita es parte de la unidad funcional. Artículo 134. Importación de material de guerra o reservado por las fuerzas militares y Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y sus institutos descentralizados. Este artículo se basa en la importación de mercancía de material de guerra o reservado, que se presenta en el Decreto 695 de 1983, que realicen las fuerzas militares o la Policía Nacional. La mercancía se someterá en lo dicho en este decreto, aunque lo ideal es que la mercancía se describa en la declaración de la importación, lo cual se entiende por cumplida, ya que se trata de material de guerra o reservado. Generalmente siempre lo hace. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales autoriza el levante automático de esta mercancía, sin ningún perjuicio o dificultad, ya que la práctica durante este proceso de importación siempre es la misma y tiene facultad directa. Reimportación por perfeccionamiento pasivo. Esta mercancía es exportada temporalmente, ya sea para la elaboración, reparación y o transformación. Esta reimportación causará tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluyendo gastos complementarios, lo cual se aplicará las tarifas correspondientes a la subpartida arancelaria del producto. Los documentos en esta modalidad son copia de la declaración de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, factura comercial que acredite el valor agregado en el extranjero, certificado de origen cuando haya lugar a esto, documento de transporte y por último, mandato cuando no existe endoso aduanero y la declaración de importación se presente a través de una sociedad de intermediación aduanera o apoderada. Un ejemplo para esta importación es la siguiente: enviar una caja de jeans confeccionados desde aquí y mandarlos al extranjero para que se le coloquen los botones y los arregle. Por último, volver a traer esos mismos jeans ya transformados para despacharlos a libre disposición. Se puede exportar la cantidad que esté libre o que se encuentre indefinidamente dentro del mismo país, siempre y cuando no haya sufrido ningún cambio en el extranjero ni venga de él. Los elementos esenciales para esta actividad: la mercancía a libre disposición. Puede ser importada siempre y cuando esté dentro del mismo país. Se puede importar sin pago de tributos. Cuando la mercancía se importa de esta manera, quedará a libre disposición.
En esta modalidad estarán los siguientes documentos: copia de declaración de exportación y documentación de transporte. Además de esto, la declaración de importación se presentará al año siguiente a la exportación, teniendo en cuenta los términos de la exportación. Existe la prórroga de permanencia de la mercancía a término de 3 años, demostrando la necesidad de esta. En los contratos de exportación de servicios, contratos de construcción de obras públicas o privadas, el administrador de aduanas o de impuestos y aduanas puede autorizar las prórrogas de 6 meses o más. Cuando existe un nuevo contrato de permanencia, al cumplir el contrato debe ser de 6 meses o más. Se anexará a esta petición los siguientes documentos: copia del contrato o resolución de adjudicación, certificación suscrita por el representante legal de Colombia y el revisor fiscal, certificación de permanencia de la mercancía en el exterior, suscrita por el país donde se encuentra la mercancía. Ejemplo: enviar mercancía para una exposición o demostración. Esta maquinaria deberá volver al sitio que se presentó en la misma condición. Es un ejemplo que elegimos del artículo anterior. Artículo 141. Importación en cumplimiento de garantía. Se puede importar sin el pago de tributos aduaneros la mercancía que el fabricante o proveedor haya reparado en el exterior, y así importada quedará en libre disposición conservando los siguientes documentos: copia de declaración del exportador, original de la garantía expedida por el fabricante o proveedor, original del documento de transporte y mandato. Conclusión: por medio de esta exposición presentada, vamos a conocer algunas modalidades de importación, como lo son: importación ordinaria, importación con franquicia, reimportación por perfeccionamiento pasivo, reimportación en el mismo estado, importación en cumplimiento de garantía. También conocimos los mecanismos que hay que seguir para hacer una declaración de mercancía, sus documentos, pagos de tributos y situaciones en las que no se recibe la declaración de la mercancía por incumplimiento. Artículo 130.